Bien, pues vamos a revisar el último tema referente a la unidad de cestos que está asociada con la hidatidosis. Sí, la hidatidosis es una enfermedad que no resulta demasiado frecuente en nuestro país y que se ha establecido en zonas bastante específicas, de manera que para la zona en la que nosotros nos encontramos no va a ser muy frecuente su detección. Sí, la hidatidosis está conectada con un cesto de los perros. Este cesto se llama Echinococcus granulosus. Es un cesto muy pequeño que vive en el intestino delgado y que utiliza al perro como hospedero definitivo y a una serie de animales, particularmente los ovinos, como hospederos intermediarios. ¿Sí? Vamos a ver una gama un poco más extensa y en este proceso el humano resulta un hospedero intermediario totalmente accidental. En el caso de este organismo, la forma adulta vive en el intestino delgado de los perros y en los hospederos intermediarios particularmente se asienta en el hígado. ¿Sí? Aunque se pueden encontrar en otras ubicaciones, las secundarias serían los pulmones y otras más, cosa que puede resultar interesante. Este parásito puede invadir la médula ósea, puede llegar a provocar la ruptura de los huesos debido a mecanismos que debilitan la estructura de los huesos. La distribución de la hidatidosis aparece representada en este plano. Y si ustedes se fijan, prácticamente en el caso de nuestro país no hay zonas que resulten frecuentes, de manera que se considera una parasitosis poco común, ¿sí? Aunque, lo comentaba, se puede considerar de la zona del Bajío para arriba como una zona en la que relativamente es frecuente de aguas calientes hacia arriba del territorio mexicano. ¿Sí? Así que la infección en el caso de los perros es una condición crónica, es una condición poco perceptible, ¿sí? De modo que no es tan visible esta situación en los animales. Y todo esto tiene que ver con toda una serie de factores, entre ellas, por ejemplo, el tipo de interacción que tienen los humanos con los perros, en este caso, la existencia de una población de perros bastante extensa. Se habla de más de 14 millones de perros presentes en nuestro país, de los cuales alrededor del 80% viven en condiciones de calle o prácticamente de forma feral, de modo que solo un 15-16% tienen dueño, y dentro de ese margen también podemos señalar la ausencia de programas de desparasitación que involucren a este cesto. Así que este cesto lo adquiere el perro consumiendo las vísceras de los animales, y aquí suele ocurrir un fenómeno cuando las vísceras de los ovinos, por ejemplo, tienen algún tipo de alteración, regularmente son desechadas y regularmente el perro es quien acaba consumiéndolas, de modo que esto es algo importante y que se maneja a nivel mundial. O sea, el hecho de que los perros tengan acceso a vísceras que estén contaminadas es un factor que va a facilitar el desarrollo de la equinococosis. Sí, así que hay lugares en donde esto sí es un problema muy serio. Los gusanos son quimófagos, de manera que su efecto sobre los hospederos básicamente es sobre la condición nutricional, y esta cosa, si el animal está bien alimentado, realmente no vamos a tener una repercusión importante. Así que en México esto es poco común, lo comentaba, prácticamente de la zona del Bajío hacia arriba, esta cosa puede ser más frecuente. En el caso de la metacestodosis, se trata de un proceso que evoluciona muy lentamente, es sumamente crónico, y si consideramos el promedio de vida que tienen los hospederos intermediarios regulares, va a ser poco frecuente que lleguen a desarrollar algún tipo de manifestación. La razón radica en que los quistes hidatídicos crecen a velocidad de 1 o 2 milímetros por mes, de modo que en el caso de los ovinos viven 5, 6 o 8 años y los quistes no alcanzan dimensiones muy importantes. Esto no ocurre con el humano. En el caso de los humanos, su promedio de vida es bastante extenso y sí permite que los parásitos, en este caso las vesículas, crezcan adecuadamente y originen manifestaciones. Así que los humanos, los hospederos intermediarios, se van a infectar consumiendo los huevos que proceden de proglótidos grávidos desintegrados y que van a tener acceso
hacia los seres humanos o los animales. Así que resulta poco común, salvo en algunas zonas geográficas, y resulta importante en la perspectiva de que esto se puede comportar en los humanos como un tumor. ¿Sí? La importancia en los animales puede radicar en que las vísceras son decomisadas y hay pérdidas económicas, pero lo importante en los humanos es que esto tiene el comportamiento de un tumor y debe de tratarse de la misma manera. Así que la conexión de los perros con los humanos debe de ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 enfermedades que pueda tener el perro resultan de tipo zoonótico. ¿Sí? Así que aquí podemos ver un ejemplo de una situación extrema. Tenemos una cirugía en la que se están extrayendo 4 quistes hidratídicos que generaron un problema bastante serio en el humano. La morfología de este parásito es bastante singular. Se trata de organismos muy pequeños, es el sexto más pequeño en los perros y casi siempre se le encuentra en una forma muy abundante. Este gusano está formado por el escólex, que aquí lo vemos, un cuello bastante breve, y 3 proglótidos. El primero es un proglótido inmaduro, el segundo un proglótido maduro, y el tercero un proglótido de tipo grávido. De manera que no hay mucho crecimiento, y la expulsión de los proglótidos grávidos no es muy perceptible. ¿Sí? Entonces aquí vemos una porción de intestino de perro, en la que encontramos una gran cantidad de estos parásitos. Esto sencillamente se debió a que el perro consumió un quiste hidatídico. Normalmente los quistes hidatídicos contienen una gran cantidad de escólex invaginados, y esto va a seguir una regla de proporcionalidad, así que normalmente los perros desarrollan un parasitismo bastante intenso que puede tener efectos importantes. En el caso de la forma larvaria de este parásito, es una vesícula. Esta vesícula, ya lo señalé, crece muy lentamente, crece a un ritmo de 1 a 2 milímetros mensuales, de manera que el tamaño de los quistes va a guardar una proporción en base a la cantidad de tiempo que tenga desarrollándose en el cuerpo de este hospedero. Así que esta vesícula está delimitada por una capa de colágeno, una capa que regularmente va engrosándose conforme pasa el tiempo. Esta capa regularmente la desarrolla el hospedero para limitar el crecimiento del parásito, y en el interior vamos a encontrar esta estructura. Esta estructura se llama capa germinativa. La capa germinativa se caracteriza porque a partir de ella se forman los escólex invaginados. Estos escólex van a proliferar de manera que pueden saturar por completo el interior y llegan a desprenderse individualmente o lo hacen en porciones amplias de escólex, de tal forma que pueden formarse estas estructuras que se conocen como cápsulas de incubación. El material líquido, igual que ocurre con los cisticercos, es un material bastante antigénico que contiene una gran cantidad de nutrientes y se denomina laguna primitiva. ¿Sí? Así que se pueden llegar a encontrar, esta proporción es interesante. Esto es una regla de 30 centímetros. Este quiste hidatídico mide más o menos unos 20-22 centímetros. Así que pueden ser estructuras muy grandes. Y de hecho, aquí se puede ver lo que acabo de describir. Estos son los escólex invaginados. A partir de cada uno de ellos se forma un cesto nuevo. Así que el ciclo biológico de este tipo de parásitos es un ciclo indirecto en el que nosotros vamos a encontrar a los perros como hospederos definitivos, van a ser portadores de las fases adultas y continuamente van a estar expulsando proglótidos grávidos. Esos proglótidos se desintegran fuera del hospedero, liberan los huevos y tendrán que ser consumidos durante la alimentación por los hospederos intermediarios. De modo que en este caso el hombre es un hospedero intermediario accidental. ¿Qué pasa con el consumo de este huevo embrionado? Cuando el huevo es ingerido, se libera el embrión. ¿Sí? Este embrión recibe la denominación de oncosfera, y esta oncosfera migra por la sangre y se establece en los diferentes órganos a los que hemos hecho referencia. Principalmente lo hace en el hígado y en los pulmones. Eventualmente lo puede hacer en el riñón, en el corazón. Se puede llegar a encontrar en la vejiga, por ejemplo, y eventualmente en los huesos largos o en el cerebro. ¿Sí? Así que el desarrollo de estas fases es lento, tarda meses, puede continuar evolucionando durante años, y para que el ciclo biológico se cierre, se requiere que esta fase sea consumida por el hospedero definitivo, totalmente viable,
De modo que una vez que los parásitos ingresan al tubo digestivo del perro, los escólex van a evaginar. ¿Qué implica la evaginación? Se vagina el escólex se adhiere a la mucosa del intestino y después se inicia el proceso de estrobilación. Así que con la estrobilación crece el gusano adulto aproximadamente en unas 12 semanas. ¿Sí? Así que aquí hay que considerarlo. El humano funciona como un hospedero intermediario accidental y en él el gusano puede crecer o la forma larvaria puede crecer durante años. ¿Sí? Así que si hablamos de la patogenia, pues el primer aspecto importante es que estos organismos crecen en las vísceras o en los huesos y su presencia desplaza los tejidos, los comprime, ¿sí? Va a provocar que estos tejidos se vayan atrofiando y vayan cediendo su espacio, de tal modo que gradualmente amplias zonas de los tejidos viscerales van a ser desplazadas y el parásito va a crecer. Sí, así que aquí es importante, el parásito tiene una antigenicidad importante, de modo que va a desencadenar una respuesta muy importante y esta se caracteriza por la acumulación de grandes cantidades de células alrededor del metacéstodo y sobre todo el desencadenamiento de la producción de IgEs. Así que aquí hay que recordar, las IgE se asocian con alergias y en este caso sobre todo se asocia con el desarrollo de la hipersensibilidad tipo 1, en la que estas IgE que tienen propiedades citofílicas se adhieren a células cebadas y a basófilos y provocan su degranulación. Esta degranulación permite que las células liberen aminas vasoactivas como la histamina o la serotonina o el leucotrieno 2. Y este tipo de productos son importantes porque van a generar procesos de vasodilatación a nivel periférico y procesos de vasoconstricción a nivel central. Así que este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se liberan grandes cantidades de antígenos del quiste hidratídico, esto es, si llega a ocurrir la ruptura del quiste hidratídico, se va a producir una gran activación de estas células y esto va a desencadenar lo que conocemos como un choque anafiláctico. De modo que el efecto en este caso de vasodilatación periférica es sobre los capilares y la vasoconstricción central ocurre sobre todo sobre la arteria pulmonar. De modo que esto implica la ausencia de llegada de sangre a los pulmones, la contracción de la musculatura lisa de los bronquios, de los bronquiolos y el desarrollo de asfixia por parte del hospedero. Así que esto es lo que conocemos como la anafilaxia sistémica y causa la muerte de los hospederos. Entonces, la cuestión aquí es, normalmente el proceso de inflamación que se desencadena ante la presencia de los quistes hidratídicos hace que los individuos reaccionen con dolor. ¿Sí? De hecho, ese dolor, señalamos principalmente, se desarrolla en el hígado y a esta condición se le llama tremor hidratídico. Este tremor hidratídico es muy característico en las personas con hidatidosis. Aquí vemos ahora entonces la pared que rodea el quiste hidratídico y si se fijan presenta láminas. ¿Sí? Estas láminas están hechas con colágena y esta colágena no es otra cosa que un mecanismo de resistencia al crecimiento del quiste hidratídico que impide o va a tratar de impedir que siga creciendo, pero va a provocar una presión muy importante en el interior del quiste. De modo que esto puede representar un peligro. ¿Por qué? Porque en la medida que la presión crece y esto se hace más grueso, se aumenta la tensión y esto puede llegar a provocar una ruptura relativamente fácil de los quistes hidratídicos, induciendo el desarrollo de anafilaxia sistémica. Así que la característica en este caso es el tremor hidratídico, que hace sospechar el desarrollo de un tumor en diferentes zonas anatómicas. ¿Sí? Así que esto es interesante. Estos son quistes hidratídicos que por alguna cosa curiosa se desarrollaron en tejido subcutáneo. Aquí vemos un quiste hidratídico desarrollado en el hígado, ya drenado, ¿sí? Y en este caso tenemos un quiste hidratídico extraído mediante cirugía. ¿Sí? Estos son quistes hidratídicos extraídos de corazón, son bastante numerosos,
Y aquí vemos el aspecto que ofrece el hígado con quistes hidatídicos en pleno desarrollo. ¿Sí? Varios quistes hidatídicos. Este sería el caso de los pulmones, ¿sí? Una gran densidad de quistes hidatídicos, pudiendo llegar a causar un problema muy serio. En este caso tenemos una radiografía obtenida el tórax e hígado. Aquí tenemos un quiste hidatídico hepático y aquí un quiste hidatídico a nivel pulmonar. En este caso tenemos quistes múltiples presentes a nivel pulmonar. En este caso tenemos quistes mucho más pequeños también a nivel pulmonar. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente quistes hidatídicos a nivel pulmonar que prácticamente ocupan todo el espacio del pulmón y una parte del hígado. ¿Sí? Aquí tenemos las dos vísceras afectadas, el hígado con una gran cantidad de quistes hidatídicos y el pulmón con algunos de ellos. ¿Sí? Esto es un caso de hidatidosis renal. ¿Sí? Aquí se puede ver la presencia de los quistes hidatídicos en la víscera. ¿Sí? Esto es un tremendo caso de hidatidosis hepática en ovino. Este es un caso de hidatidosis pulmonar en ovino también. Esto es un caso de hidatidosis hepática de ovino también. Esto sería un caso de hidatidosis hepática múltiple de humano. ¿Sí? Esto sería un caso de hidatidosis humana también a nivel de hígado, muy abundante. Y nuevamente casos de hidatidosis hepática y de hidatidosis pulmonar y cardíaca. ¿Sí? Aquí esto es un quiste hidatídico extraído de hígado de un ser humano. Y esto ya es hidatidosis cerebral, ¿sí? Dos quistes hidatídicos implantados en el cerebro de una persona. Y la intervención para poder extraer estos quistes. ¿Sí? Aquí se puede ver la relación y la extracción de los quistes. Esto es un caso de hidatidosis cerebral bastante intenso, ¿sí? Y estos ya son casos de hidatidosis ósea. ¿Sí? En este caso, los quistes hidatídicos van a crecer en la médula, van a debilitar esa médula y van a provocar la fractura espontánea de los huesos. ¿Sí? Esto es un caso de hidatidosis de vértebras. ¿Sí? Esencialmente serían vértebras de tipo torácico que están provocando la ruptura del hueso. Y esto es un caso de hidatidosis ósea también. Aquí está el quiste hidatídico, todavía no totalmente desarrollado. Esto es un caso de fractura de la cabeza del fémur en un ser humano asociado a hidatidosis. Esto es un caso de hidatidosis cardíaca. ¿Sí? Aquí así se ve la zona que queda libre después de eliminar los quistes. ¿Sí? Y esta es una foto que vimos hace un momento, un quiste que alcanza fácilmente los 22 centímetros. ¿Sí? Así que se requiere de cirugías para poder extirpar los quistes, de manera que hacer el diagnóstico de la equinococosis en el perro resulta poco común. ¿Sí? O sea, el hallazgo de los parásitos va a resultar algo bastante raro. Se sabe que en algunas zonas del país son endémicos, no es el caso de nuestro país, ¿sí? Y esto es otra situación en la que podemos ver ya la forma de diagnóstico asociada a los humanos, que es una prueba intradérmica, que es lo que vamos a desencadenar en este caso, una reacción de hipersensibilidad a nivel local. ¿Sí? Aquí se está aplicando extracto de una vesícula de quiste hidatídico y esto va a desencadenar una reacción muy violenta. ¿Sí? Va a ser muy raro encontrar huevos de Echinococcus y casi siempre la situación queda asociada a técnicas de gabinete, ¿sí? Sobre todo la tomografía y la resonancia magnética, que permite detectar la presencia de los quistes en cantidades variables, ¿sí? Tanto en el hígado como a nivel pulmonar. ¿Sí? Esto, ya vimos alguna diapositiva. Esto es un caso de hidatidosis cerebral. Es increíble cómo sobrevive la gente a esto. Y se ha establecido toda una clasificación para determinar las características de las calcificaciones, lo cual permite más o menos dar un pronóstico de qué es lo que va a ocurrir con la evolución y cómo procesar el tratamiento quirúrgico de este problema. ¿Sí? Así que esto es interesante, la clasificación a la que me refería y el esquema que se sigue, que tiene que hacerse diferenciando de tumores. ¿Sí? Entonces, esto es
interesante, y uno de los esquemas que están manejando es la aplicación del Vendasol, dando tratamientos durante periodos bien prolongados, con la finalidad de ver cómo ocurre la respuesta y si los individuos responden. ¿Sí? Entonces aquí vemos un intestino con parásitos presentes en la superficie de la mucosa. ¿Sí? Lo que les decía, raras veces el hallazgo de los huevos, que son indistinguibles de los de tenia. Ya en la parte de prevención, tenemos que considerar qué es lo que pasa con los hospederos definitivos y qué es lo que pasa con los hospederos intermediarios. En el caso de los hospederos definitivos, básicamente las cosas van sustentadas en los tratamientos, ¿sí? De hecho, en algunas zonas del planeta, la presencia de la hidatidosis tiene tal importancia que puede afectar la exportación de canales de animales. De modo que en esos lugares, hablo de Sudamérica, por ejemplo, de Nueva Zelanda, existe un control muy riguroso de la desparasitación para evitar que los animales estén afectados por este tipo de céstodos y en general por todos los tipos de céstodos que regularmente presentan, con la finalidad de que no ocurra este proceso en los animales de producción. Sí, en el caso de nuestro país, pues esto es inexistente y debemos de considerar solo un 15% de la población canina de alguna manera hace contacto con el veterinario y es sometida a tratamientos anticestódicos. ¿Sí? Afortunadamente o desafortunadamente, las empresas farmacéuticas veterinarias están desarrollando productos comerciales que tienen combinaciones de un anticestódico, de un antihelmíntico y eventualmente de algún producto antiprotozoarios para tener un espectro completo, aunque no la totalidad de los animales requieren siempre de tratamientos en este sentido. Así que aquí la situación es la niclosamida o el praziquantel funcionan bien para el tratamiento y del mismo modo podrían funcionar en el caso de la hidatidosis si se diagnostica a tiempo. En el caso de los humanos, regularmente el tratamiento se establece de forma quirúrgica, haciendo cirugías en las que ya hay un alto nivel de especialización para extraer los quistes hidatídicos y evitar el desarrollo de los cuadros de anafilaxia. ¿Sí? Entonces se pueden extirpar con relativa facilidad por la gente que ya tiene este mecanismo desarrollado. ¿Sí? Así que debe quedar claro, la hidatidosis no es algo común en nuestro país y de esta manera se trata de una situación esporádica ligada a una de las muchas zoonosis que puede provocar el perro. Esto es todo lo que se puede decir de la hidatidosis.